Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar las prédicas de el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿En qué capítulo estamos? Amén. El Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulo 11, versículo 1, ¿no? Vamos a predicar Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 36. Para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros y yo voy a pedir particularmente, porque el Señor me libre del error, me dé tranquilidad para poder predicar su palabra tal como está en el texto, y a ustedes para que el Señor les dé entendimiento y así también les libre de lo que es la desatención. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que permites. Sabemos que cada persona es un mundo. Cada uno de nosotros, Señor, tú conoces nuestro corazón, no hay nada escondido a tus ojos. Y sabes, Señor, lo que pasamos, lo que vivimos cada uno de nosotros. Pero te damos gracias porque sea cual sea las circunstancias que tú hayas permitido, nos han conducido a estar presentes acá, en tu iglesia, como cuerpo tuyo. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Sabemos que tu soberanía está detrás de todo ello. Sea cual sea la circunstancia, Señor, que vivamos, tú la conoces, cada uno de nosotros. Así, Señor, te pedimos que me guíes en la predicación de tu palabra. Líbrame, Señor, del error, dame fluidez de pensamiento. Padre Santo, confiamos en tu Espíritu Santo, quien es el que va a hablar esta mañana. Así también, Señor, te oro por cada uno de mis hermanos, de los que están presentes, de los que están por venir, apura sus pasos, Señor, líbralos de las dificultades. Y a mis hermanos que están presentes aquí, Señor, te pido que tú reblandezcas, Señor, su corazón, y así también puedan recibir tu palabra tal cual es, que sea de consuelo, exhortación. Y ayúdanos a todos, Señor, para poner por obra tu palabra esta semana. Danos la fuerza, el valor, la valentía, Señor, para ser cada día más parecidos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de quien te oramos. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en capítulo 11 de Lucas. Y el pastor Abel predicó, ¿no es cierto?, la anterior semana y terminó con la historia de Marta y María, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién estaba haciendo lo correcto, Marta o María? Siempre me pregunté esto, pero el Señor Jesucristo identificó claramente, ¿no?, quién estaba haciendo, quién había escogido lo mejor. Ahora, no está bien pues que los hijos no ayuden, ¿no?, y se pongan en la casa y se pongan a escuchar una prédica y Eduardo, Daniela, ¿y quién va a lavar la vajilla? ¿Quién va a ordenar los platos? Estoy sudando, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que cada vez el nivel va aumentando de urgencia. Cada vez, hermanos, el mundo necesita más de la palabra de Cristo, más que del activismo, más del que el hacer, ¿no?, el afán. Necesita cada día con más urgencia la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo estaba viviendo una etapa, una semana, más de una semana. Estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Él sabía que la siguiente semana lo iban a martirizar, lo iban a escupir, le iban a poner, como dice la canción, una corona de espinas y se iban a burlar de él. Y lo iban a martirizar y finalmente lo iban a matar. Estaba a la siguiente semana, ya se venía el Domingo de Ramos. Estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, en Betania. Esa era la urgencia. Esa era la urgencia. Por eso es que él dijo, María escogió lo mejor. Ella escogió escucharme. Cuando habló de los pobres, dijo, a los pobres siempre los tendrán. Y ese es el caso de hoy día. Hoy día el Señor ha permitido que podamos escuchar este texto de su palabra, que ya cada vez el nivel va aumentando. Esta prédica
habla ya de dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios, claramente, y traza una línea entre estos dos reinos. ¿Estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás? Claramente el Señor en este texto va a trazar esa línea. Y una vez que trace esta línea, la próxima prédica, el próximo domingo, de paso propaganda, no se la pierdan, va a hablar al reino de Satanás, a los que se oponían a él, a los que lo iban a matar la próxima semana. Y hace las 6 ayes, ay, ay, ay de ustedes. Y ahora va a hablar a sus discípulos. Miren, qué hermoso esto. Vamos a empezar el texto. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El Señor estaba orando, por supuesto. Sabía lo que le esperaba la próxima semana. Y la oración, obviamente, el Señor nos ha dado el ejemplo que Él se fortalecía en la presencia de su Padre. Como cualquier humano que tiene terror al martirio y a la muerte, el Señor Jesucristo era también perfectamente hombre. Y obviamente tenía temor. No quería sufrir dolor, nadie quiere sufrir dolor. Cuando una vez tuve un paciente, recuerdo, no me olvido de él, tenía un tumor gigantesco en el abdomen, hace muchos años. Y noche antes salía del turno y al día siguiente lo operaba. Y me acerqué y le dije, sabe que quiero que usted lo sepa, que mañana tiene la posibilidad de morir. Y quiero que lo sepa, ¿no? Y me dijo, doctor, a mí no me interesa morir. Lo que no quiero es pasar una noche más de dolor. No quiero ya. Y se le venía dolor al Señor Jesucristo. Un dolor terrible, terrible. El peor de los dolores. Sacarle la piel de su cuerpo prácticamente a latigazos. Deshonrando, escupiéndolo, diciéndote, bájate de esa cruz. Él es omnisciente. Ya lo sabía, todo lo que iba a pasar. Y en esas circunstancias, ya a puertas de Jerusalén prácticamente, uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús estaba orando. Y empezó así, dice, ¿no? La oración. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. ¿Se han dado cuenta que en la NBI, qué dicen la NBI, los que tienen NBI? Ahora voy a predicar en Reina Valera. ¿Qué dice en NBI? Padre. ¿Y qué dice en Reina Valera? No, Padre Nuestro. Padre Nuestro dice en Reina Valera. Y en NBI dice Padre. Los que somos padres, papás, el hijo de la vecina no puede llamarnos papá. Obviamente sabemos quiénes son nuestros hijos y ellos tienen toda la confianza para llamarnos padre y los amamos un montón. Sin embargo, si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Levante aquí la mano aquel que no pecó. Acá dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto el Señor Jesús estaba hablando a los que sus seguidores que eran judíos y se creían con más derecho que los gentiles, que los que no pertenecían a la nación de Israel. Y a ellos les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? A través del apóstol Pablo, por supuesto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Mi pregunta es, ¿con qué confianza podría un hombre pecador dirigirse a Dios, papá, padre? Porque eso significa. El sustantivo que utiliza acá en arameo es Abba o Abi, que significa papá, papi, padre. Hay un nivel de confianza, un nivel, se podría decir, de intimidad con ese ser soberano, creador del universo, Dios. Porque el sustantivo que usaban los hebreos o la nación de Israel era Avinu, que es en hebreo, que significa más Padre Celestial o Padre Nuestro. Por eso es que esa traducción, Padre Nuestro, es algo más impersonal que papi. Padre Nuestro es nuestro, pero la NBI dice Padre. Por eso siempre la NBI me gusta esa traducción, porque veo en pequeños detalles que es de repente más cercano a los originales. Dice Padre. En otras palabras, mío, papi. Y al Señor Jesucristo, Él enseñó, si ustedes van a Mateo 6, que es parte del Sermón del Monte, esto cuando el Señor Jesucristo les enseña también orar a sus discípulos. Mateo 6, versículo 5, miren, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en el aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre nuestro, o a tu Padre, en la intimidad de ¿qué? De tu cuarto. Una oración personal. Yo y mi Padre y yo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y dice, vosotros pues oraréis así, Padre, y empieza la enseñanza. Y el Señor Jesucristo, o en este caso pues el apóstol, no es apóstol, discúlpeme, Lucas, porque Lucas no es parte de los 12 apóstoles, pero Lucas se informó de tal manera a través de los apóstoles y a través del apóstol Pablo, pues que él tenía como en inicios de este libro, tenía una habilidad, era médico, tenía una habilidad de poder recopilar información y ser fidedigno en cuanto al orden de cómo sucedieron las cosas. Y él escribió la vida del Señor Jesucristo a través del Evangelio de Lucas y escribió los hechos de los apóstoles, también de una manera muy ordenada, lo dice antes de empezar el libro. Y acá Lucas pues comienza en este capítulo a dar detalles, ¿no?, de estos grupos de personas que estaban ahí con el Señor Jesucristo, escuchándolo. Y si vamos al versículo 14 de este capítulo 11, para poder entender el contexto antes de hablar de lo que es el Padre nuestro que enseñó nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14 en vuestras Biblias. ¿Cuántos tienen Reina Valera? Reina Valera, ¿cuántos tienen? ¿Y NBI? ¿Otra versión? Ya. Gracias. Entonces, en la Reina Valera dice así, versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Había un grupo que ante este milagro se maravillaba. Qué maravilloso es este hombre llamado Jesús. O cuando uno escucha su palabra y dice, qué maravillosa enseñanza de Jesús. Y más si hay un milagro y uno lo atribuye obviamente al Señor, dice qué maravilloso milagro.
No sé cuántos de ustedes han vivido algo milagroso. Es cierto, la vida en sí misma es un milagro, pero es ordinario, ¿no? Es lo que sucede todos los días. Milagroso es algo que sale de repente de lo natural, no es lo normal. No es lo normal que suceda así. Y uno dice, qué maravilla, qué maravilloso. Y eso lo atribuye a Jesús. Pero aquí había un grupo que realmente se maravillaba de Jesús. Inclusive, si ustedes van un poquito más adelante, en el versículo 27, dice, mientras él decía esas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, este ser maravilloso que hace este milagro, ¿quién como su mamá? Realmente es un honor ser madre de este ser maravilloso. Eran los que se maravillaban con el Señor Jesús cuando lo escuchaban y cuando veían lo que hacía. Y en nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos maravillamos. Decimos, este ser es sobrenatural. Él es, como dice, hijo de Dios. Estamos en ese grupo. El Señor está confrontando acá ya, porque ya va a morir y quiere que nos ubiquemos. Quiere que el auditorio se ubique. Está subiendo la intensidad. Y había otro grupo. Y el Señor Jesús seguía enseñando y Lucas lo seguía escribiendo. Después, por supuesto, investigando a través de los apóstoles. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Miren, unos se maravillaban, decía, ¿quién como tu mamá? Yo quisiera ser parte de tu familia. Y otros decían, es por Satanás que lo hace. No, dicen, Jesús, eso es malo, eso divide, no une. Toda religión es mala, dicen, es dañina. En otras palabras, es satánico, es malo, destruye a la humanidad. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Otro grupo decía, sabes, yo soy muy racional, ¿no? Yo requiero más evidencia. Yo no soy fanático como el resto. Yo necesito ver. Dame una prueba. Dame una prueba en los cielos que sea de tal magnitud que yo no pueda decir no. También lo hay. Se podría decir, había un grupo que se maravillaba y los actos del Señor Jesús y sus palabras aumentaban su fe. Y había un grupo que los actos del Señor Jesús y su palabra eran motivo para decir que eso es malo o Jesús es malo o que lo que hacía necesitaba más evidencia. Y para eso, para entender esto, vamos a la lámpara del cuerpo, versículo 33. El Señor Jesús decía, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Ya la luz está puesta encima. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesús, preexistente. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Ahorita, por ejemplo, la luz es la palabra del Señor. Y hay algunas personas que están dormidas, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán sus ojos? Cerrados. ¿Entrará la luz en un ojo cerrado? Así dice acá, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Está diciendo, ¿saben? Acá hay dos tipos de personas. Dos tipos de gente en mi auditorio, dice el Señor Jesús. Aquellos que ven al Señor Jesús y se maravillan, lo escuchan y se maravillan, y aquellos que ven al Señor Jesús y no logran captar la luz. No logran, no pueden. Y adentro es tinieblas. Versículo 35, mira pues que no suceda que la luz en ti, que en ti hay, sea tinieblas. En otras palabras, había personas que conocían más a Jesús y lo amaban, lo llegaban a apreciar y amar y admirarlo. Y había personas que simplemente o decían que era enviado de Belcebú, el príncipe de los demonios, Satanás, o decían, sabes, necesitamos más prueba para creerte. Y esa era la situación, intensa. El versículo 29, para entender esto de que no podían ver a la luz que vino al mundo. El 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, refiriéndose obviamente a ese grupo de personas. Esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, recuerden que Jonás, que pasó peripecias por no querer escuchar, no obedecer al Señor, le dijo, vete hacia donde están los ninivites, Siria, ¿no? A Siria, ¿no? Y él se fue en sentido contrario, porque no quería que les caiga rayo a los ninivitas, porque eran enemigos de Israel. Y no se equivocaba, porque finalmente los asirios invadieron Israel, ¿no? Samaria, se los llevaron cautivos. No se equivocaba Jonás, pero no entendía la misericordia de Dios. Y se fue al contrario, no, ¿cómo voy a predicar a ellos si son nuestros enemigos? Se lo comió un pescado, lo botaron del barco, ¿no? Y finalmente llegó a Nínive y predicó. Y esta gente, entre comillas, mala, enemiga del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se arrepintió. O sea, brilló la luz del Señor a través del profeta y esa luz entró por los ojos de estos, entre comillas, malos enemigos de los de Israel. Y su cuerpo fue iluminado. Y se arrepintieron. Y tuvieron la misericordia de Dios. Desde el momento que le dijo a Jonás, ve y predica a los ninivitas. Y eso es lo que les está diciendo. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Señor Jesucristo, el problema no está en mí. El problema no está en mis palabras. El problema está en cómo me miran ustedes. ¿Qué cosas ven cuando me ven a mí? Dice el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo, y la intensidad más notoria está inclusive en Juan. Si van a Juan, esto sí es más fuerte, ¿no? La intensidad. Dice así en Juan capítulo 8, versículo 43, 8:43, el Señor Jesucristo les dice a estas personas, les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que les hablo? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Les dice. ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, directo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero también el Señor Jesucristo, continuando el texto, en el versículo 30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, tampoco le será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, ella vino del sudoeste de Arabia. En esos tiempos viajar era, pero además de peligroso, cansado, ¿no? Pasabas todo tipo de cosas y era una reina que vivía en palacios. Imagínense una reina que se haga ese viajecito en ese tiempo por el desierto. Esta reina de Saba, dice, los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Salomón, sabio, sabe de ciencia, poesía. Quiero escuchar la sabiduría de Salomón. Y la reina de Saba regresó contenta. Pero dice, aquí hay más que Salomón. Ustedes están viendo más que Salomón. Y otra señal no les será dada. Porque el problema no soy yo. El problema son cómo ustedes me miran. ¿Qué cosa ven cuando ven a Jesús? ¿Qué cosa piensan cuando escuchan a Jesús? 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, dicen los ninivitas, ¿no? Y he aquí más que Jonás en este lugar. Pero también había otro grupo. Y ese grupo es el que relata en Juan 8, que es paralelo a esto. Juan 8, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esos que miraban y veían la luz, y esa luz entraba en su cuerpo. Lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo entrando en nuestro ser. Nos hace ver de otra forma a Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el capítulo 1 de ese mismo libro, dice así en relación a sus discípulos. 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero más adelante en el capítulo 3 se preguntaba pues un rabino, un fariseo, un maestro, Nicodemo, vino a oscuras en la noche donde el Señor Jesús, para que de repente su gente de su casta no lo viera, pues acercándose al hijo del carpintero. Y se acercó y le dijo, este vino a Jesús, versículo 2 del capítulo 3 de Juan, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, él había visto las señales, pero no lograba ver al Señor Jesucristo. Viendo las señales, ¿ah? Y el Señor Jesús dice así, le respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice acá, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla por donde quiere. Hay personas que utilizan para sus poemas, dicen, libre como el viento. Nino, creo cantaba, ¿no? Libre como el viento. El viento es libre. Acá lo dice el Señor Jesús, ¿no? Toma esta analogía y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces tú sientes el viento en tu cara, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero te topó. Te topó. Así es el nuevo nacimiento. No sabes el Espíritu de Dios en qué momento va a venir, ni a dónde va a ir, ni a dónde se va a ir. Pero sí tienes la certeza cuando ese Espíritu te tocó. Ahí empezó tu nueva vida. En mi caso fue un 26 de marzo de 1990, por la noche, en la que entendí realmente que el Evangelio era para mí. No para nosotros, no para el mundo, no para el mundo occidental, no, para mí. El viento, eso es lo que le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y a esos les enseña a orar. Uno de esos discípulos se acerca con temor, viéndolo orar a su maestro, y le dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Ya que es el Señor empieza a enseñar a orar. Y dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. Miren todo lo que significa decirle Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado significa lo que hemos hecho ahora en la mañana. Gloria, 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 alabado sea tu nombre, porque tu nombre es especial, tu nombre es separado de todo nombre. Eso es santificado sea tu nombre. Papá, quiero que tu nombre sea santificado. Quiero santificar tu nombre, quiero glorificar tu nombre, quiero alabarte. El domingo quiero estar como parte de tu cuerpo, glorificando tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahora, venga tu reino es muy genérico. Sería, quiero hacer tu voluntad. En mi terreno, donde piso. Ahí nomás, quiero que tu reino reine acá. Que tu reino reine acá. Venga tu reino. Recordemos que esta es una oración, ¿no?, íntima, privada, cerrada la puerta de tu habitación, dice Mateo. No es una vana repetición. No quiero hablar de iglesias, pero hay iglesias en las que repiten el Padre Nuestro en grupo 10 veces. Vanas repeticiones, dice también el Señor Jesús, que no sean vanas repeticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y se dan cuenta que antes de pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dijo, tu nombre, tu reino, hágase tu voluntad. Miren, antes de pedir el pan, ¿no? Antes de pedir el pan, que se haga, que venga tu reino, tu nombre, la gloria sea tu nombre, y que se haga tu voluntad. Y ahí recién dice, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y saben qué significa el pan cotidiano? El pan cotidiano significa, Señor, dame fuerzas para poder servirte. Cuando uno come, ese alimento se transforma ¿en qué? En energía muscular. Sirve a nuestros neurotransmisores para que estemos lúcidos, despiertos, y nos da fuerza para poder trabajar.
porque es raro que uno ore por el pan de cada día, come su pan y no va a trabajar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a venir la pobreza y le va a faltar el pan. Cuando uno ora por el pan es por, Señor, dame la energía, el sustento diario para yo poder trabajar y proveer a los míos y servirte. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso significa también salud. Involucra salud, porque yo para poder digerir un alimento tengo que tener salud. Hay muchos pacientes que están en cuidados intensivos con un tubo en la boca y están recibiendo alimento por la vena, porque no pueden digerir. No pueden digerir. El Señor, cuando le decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos pidiendo, danos el sustento diario que necesitamos para servirte. Versículo 4. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren, ¿alguien podrá perdonar los pecados de sus ofensores así como Cristo perdona los pecados? ¿Alguien podrá? Yo me he confrontado siempre con esto, pero caramba, si le tengo un poco de mella a esa persona, digo, ¿no? ¿Cómo hago? Pero ¿cómo le voy a decir que me perdone como yo le perdono? Me va a agarrar más bien a mí, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo por él. Pero este versículo, esta forma de orar te hace consciente, te llama la atención para decirte, sabes, yo te perdono perfectamente. Trata de hacerlo. Trata de perdonar a tus ofensores. Haz tu máximo esfuerzo, que al final el perdón lo pongo yo. Y algo que dice al final, y dice, y no nos metas en tentación. Miren, no nos metas en tentación. Sabemos por la Biblia que el Señor no tienta a nadie. Pero cuando uno se dirige al Señor, le está pidiendo, líbrame de la tentación. ¿Se dan cuenta? En Reina Valera no hay líbrame del mal. Diré en NBI, no hay líbrame del mal, ¿no? Termina en, ¿quién tiene NBI? ¿Cómo termina la oración del Padre Nuestro? Ahí termina. No nos metas en tentación. Porque se involucra el mal. En otras palabras, está diciendo, y la Reina Valera le agrega, para de repente entender mejor, dice, y líbranos del mal. Pero es lo mismo. La tentación no es algo desagradable. La tentación es algo que agrada a nuestros ojos. Es algo que queremos. Como decir, somos adictos al pecado. Como dice acá, y lo pone en el texto, si vamos en el mismo texto, en el versículo 24, que es ya para terminar, porque hemos predicado prácticamente todo. Lo hemos hecho por partes porque es difícil de repente seguir un orden porque son diferentes enseñanzas, pero que al final tienen el mismo contexto. Dice así el 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando el hombre es limpiado por el Señor Jesucristo, sus pecados, dice, anda por lugares secos, ¿quién? El espíritu inmundo, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Miren, mi casa. ¿Cómo el Señor Jesús, diré, o cómo Satanás llama al que no tiene a Cristo? Mi casa. Como dice acá, vayamos en el versículo 18, dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿no? Cuando le acusaban al Señor Jesús, por Belcebú está botando demonios, él dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios.
Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el Señor Jesucristo nos rescata de la propiedad de Satanás, porque esa es nuestra condición, ¿no? Si nosotros vamos a Efesios, para entender un poco esto, Efesios capítulo 2, dice así, y versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ahí el Señor nos rescató, de ahí nos sacó y nos limpió. Y el texto en 11, versículo 21 dice, cuando el hombre fuera armado, fuerte armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. No está en paz. ¿Qué dice la NBI? Ahí en el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿dice en paz? ¿Quién tiene NBI? A ver, ¿pueden leer el versículo 21? Así es, no está en paz, sus bienes están seguros. Cuando Satanás, el hombre fuerte armado, cuida su propiedad, está seguro de él. Pero cuando viene otro más fuerte, y se refiere quién es ese más fuerte, de ese hombre fuertemente armado, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y es lo que dice acá, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ya es la intensidad máxima esto. El Señor Jesús dice, o estás conmigo o estás en contra mío. No hay términos medios acá, no hay de que, no, la religión, mira, es un gran maestro, no estoy en contra de él, es buena la Biblia, pero bueno, ya, nada más. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y cuando sucede esto, que el Señor Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, nos hace ver su luz, el 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esta parábola? Es como la adicción. Cuando uno lo internan por adicto, contra su voluntad, está meses internado sin consumir droga o alcohol, y ahí lo limpian, lo desintoxican. Y sale después de meses otra vez a la sociedad. Sabe lo que tiene que hacer, qué cosa es su principal tentación. Por eso la oración, líbranos, no nos metas en tentación. Es como que uno ha salido de rehabilitación y se va a una fiesta donde hay alcohol, donde hay droga, gratis. Igualito es el cristiano cuando se expone a la tentación. Señor, líbranos de la tentación. No es como, ¿y dónde está Juanito? Dice que se ha ido a la discoteca a encontrarse con la tentación y vencerla. No, o sea, se ha ido a la discoteca a encontrarse con la tentación y vencerla. Más bien le pedimos, Señor, líbranos de la tentación, líbranos. Hay pecados tan fuertes, hay tentaciones tan fuertes, todo lo que aquello que produce adicción. Tanto así que el Señor Jesucristo, cuando hablaba de fornicación,
Hay adicción en lo que es fornicación. Hay adicción en lo que es el alcohol, estupefacientes. Hay adicción en la codicia, el apropiarte con mucha astucia de la propiedad de lo que no te corresponde. Es una adicción también. El Señor, cuando enseñaba, decía: preferible es que te saques el ojo y lo eches fuera de ti, a que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Y cuando participamos de la cena del Señor, dice así en Corintios, en los abusos de la cena del Señor, justo ahora vamos a practicar esto del tomar dignamente la cena del Señor. Dice así en el versículo de 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esto está hablando a los creyentes. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor Jesucristo inclusive a veces prefiere que nuestro cuerpo enferme y muera a que sigamos viviendo en pecado. Sigamos viviendo en pecado, sigamos viniendo a la iglesia y sigamos participando en la cena del Señor y seguimos en lo mismo. No mejoramos nunca. Miren lo que habla. Por eso dice: Señor, líbranos de las tentaciones. Líbranos del mal. Y para terminar, les voy a relatar algo que escuché de un pastor que ya falleció, Adrian Rogers, y una vez contó que había en la Segunda Guerra Mundial, los nazis apresaron a muchos judíos, niños, los desproveyeron de sus padres y los tenían en campos de concentración. Y dice que estos niños, que eran menores de 12 años, ¿no?, pues cuando los recuperaron, cuando llegó de repente, ¿no?, Estados Unidos o llegaron los aliados, ¿no?, pues rescataron a estos niños. Y dice cuando los tenían en hogares estos niños, pues en las noches tenían muchas pesadillas. Lloraban, se levantaban llorando, tenían mucho temor. Y un psiquiatra dijo: lo que tienen acá es temor a no tener de repente seguridad al día siguiente. Y lo que hizo este psiquiatra es a cada niño le daba un pan grande y lo mandaba a dormir bien agarrado de su pan. Y dice que esta seguridad de dormir con el pan, pues hacía que estos niños en casi la totalidad ya no tuvieran esas pesadillas y temores en la noche. Y así es la vida del hombre. Por eso es que en vuestros trípticos pusimos ahí el versículo de Juan 6:35, que dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Que el Señor bendiga su palabra y realmente les animo a leer en vuestras casas este capítulo, porque de la manera que lo he predicado es fragmentada, entonces de repente van a retroalimentar y de repente el Señor nos va a seguir bendiciendo a través de su palabra. Amén.